Allí, como podemos ver, la obra de Jesús se llama el título de esta lección, ¿sí? Todo se centra en esos versículos en ese libro que está ahí. Primera Pedro 3, versículos 17 y 18. Le doy tiempo para que busquen. Así lo tienen ahí, lo marcan, porque ahí vamos a leer, y después vamos a leer otro, pero presten atención a esos versículos. Primera Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Ya lo tienen? Bien, ahí pueden ver un mapita. Hay algo en rojo ahí marcado. Uy, se me fue. A ver, ahí está. Hay un mapita, hay dos flechitas rojas, una que marca la ciudad de Roma y el otro que marca a Asia Menor. ¿Pueden leerlo? ¿Se ve poquito? A ver. Se ve un poquito, bueno, pixelado, pero no importa. Esa línea roja es Roma y la otra línea roja es Asia Menor. Si buscamos en el mapa de la actualidad, vendría a ser como el país de Turquía, ¿sí? Entremos en contexto un poquito antes de leer el versículo. Se trata del apóstol Pedro, uno de los 12 discípulos, estando en Roma, dice que escribe una carta, ¿sí? Escribe una carta hacia Asia Menor, ¿sí? Ahí había creyentes, había muchas personas como nosotros, quizás aquellos que han conocido a Dios, han conocido a Jesús, estaban allí. Dice que los creyentes eran perseguidos, algunos tenían problemas cotidianos de la vida, como lo tenemos cada uno de nosotros, como Lichi manifestaba. Pedía oración por su hermana. ¿Cómo se llama tu hermano Agustín? Tiago pedía oración por su papá. Hay situaciones en la vida o problemáticas que nos van llevando a pensar y a meditar, a ponernos tristes quizás. Bueno, lo de Asia Menor, los creyentes no eran menos que nosotros, estaban siendo perseguidos y también tenían problemas, ¿sí? Y Pedro, uno de los 12 discípulos, escribe esta carta para animarlo, para exhortarlo y por sobre todo para brindarle el ejemplo del Señor Jesús cuando vino a este mundo, para brindarles el ejemplo de la obra que hizo allí en la cruz, ¿sí? Entonces, Pedro, estando en Roma, escribe una carta a los creyentes allí en Asia Menor que estaban siendo perseguidos y que tenían problemas día a día como lo tenemos cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Listo, vamos a leer lo que escribió Pedro allí, 1 Pedro capítulo 3, versículo 17. Ustedes siguen en su Biblia, ¿sí? Para ver si me equivoco, ustedes me corrigen. Dice así el 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dice el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. En el versículo 18 va a ser clave para esta tarde, para que nosotros podamos meditar en ese versículo, ¿sí? Habíamos dicho que la idea principal de Pedro es que animarlo y exhortarlo a cada uno de los creyentes que estaban sufriendo allí, se habían sentido quizás abandonados, habrán llegado a pensar lo peor, porque ellos habían visto de quién se trataba Jesús, pero llegaron un momento de, me está pasando algo en la vida y ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Y se llegaron a preguntar eso, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Ahora te pregunto, ¿has sufrido injustamente? ¿Te ha pasado en tu vida que has sufrido injustamente por causa de Dios? ¿Por causa de tu fe? Yo le tiro un ejemplo, yo sí, yo creo que ustedes también. Nunca le han dicho, ahí viene el evangélico, ahí viene el que va a la iglesia cristiana evangélica. Usted no sé si conocen los Simpsons. ¿Alguien vio los Simpsons, el dibujito de los Simpsons? ¿Viste que ahí había un cristiano que se llamaba ¿cómo? No, Homero no. ¿Cómo? Ned Flanders, ¿vieron? Ese era, muchas veces en la historia de los Simpsons, como que lo discriminaban un poquito. ¿Ustedes saben cómo me decían en la universidad a mí? Ned Flanders, me decían. Ahí viene Ned Flanders. Pero de verdad, me decían así porque, claro, sabían que yo iba a la iglesia, sabía que yo colaboraba en una horita feliz, así. De cierta manera ellos me distinguían como que ahí viene el evangélico, ahí viene el aleluya, ahí viene que el distinto, quizás, no sé cómo lo verían, pero ellos de alguna manera se burlaban de mí y yo a veces me sentía así, ¿no? Solo e injustamente
discriminado o aislado, separado del grupo. ¿Le pasó? ¿A alguien le pasó o no? ¿Nunca le pasaron? Si no le pasó, hay algo raro, porque aquellos que son hijos de Dios muchas veces pasamos por esa molestia, ¿no? Bien, ¿te has sentido abandonado? ¿Nunca te ha pasado de preguntarte, ¿y dónde está Dios? Si tengo una familia que está mal, mi papá se separan, ¿dónde está Dios? Me están persiguiendo, ¿dónde está Dios? Tengo una enfermedad, ¿dónde está Dios? ¿No te has preguntado? Cuando quizás no tienes salida, no sabes qué hacer y te has sentido abandonado. Bien, en primer punto lo que quiero que veamos en esta tarde, como habíamos dicho, el apóstol Pedro escribe esta carta para animar y exhortar a los creyentes que estaban allí en Asia Menor. ¿Sí? Anotá, en primer lugar, quería que Pedro vea a los creyentes que la obra de Jesús allí en la cruz era única e irrepetible. Dice allí el versículo 18, presten atención, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Cristo padeció muchas veces en la cruz? ¿O no? ¿Sí o no? No. ¿Qué dice ahí? Una sola vez Cristo padeció allí en la cruz, una sola vez y para siempre. Y la Biblia hace referencia a esto. Ahora sí, busquen en la Biblia, yo les voy a decir para que me ayuden. Romanos 6:10, Lisandro. Romanos 6:10. Hebreos 7:27, Toby. Hebreos 9:28, acá de este grupo. Romanos 6:10. ¿Ya lo tienen? Hebreos 7:27, dije, ¿quién dije? Toby, bien. Hebreos 9:28, vamos a decir a Ivo, ahí Ivo. Bien. Y uno más, Hebreos 10:10, Rodrigo, ¿sí? ¿Me van a ayudar ahí? Vamos a ver, dice acá en esta carta de Pedro que la obra del Señor Jesús fue única e irrepetible. No se hizo nunca más, no pasó nada más parecido a eso extraordinario que hizo en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesús. Bien, Romanos 6:10, vamos a ver qué dice. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para todo, una vez y para siempre. ¿Dice 2 veces? ¿Dice 3 veces? Una sola vez, Bien. ¿Quién tiene Hebreos 7:27? Que no tiene necesidad cada día como aquello sumo. ¿Cómo? Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día como aquello sumo. Hebreos, ¿estás en Hebreos? 7:27. ¿Sí? Fíjate. ¿Sí? Capaz que yo puse mal. Bueno. Yo lo leo de acá. Capaz que yo lo tipié mal. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día. Primero por su propio pecado y luego por los del pueblo. Porque él, haciendo referencia a Jesús, ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Es única e irrepetible, una sola vez. ¿Quién tiene Hebreos 9:28? A ver si también me equivoqué ahí. A ver. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Bien, la obra, el sacrificio fue hecho una sola vez. Muy bien. Y el último, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecho una vez y para siempre. La ofrenda de sacrificio. Dios nos amaba de tal manera que mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros una sola vez y para siempre. Por eso tiene ahí, para que no nos olvidemos, el dedito así,
de una sola vez. Cuando le pregunten ¿cuántas veces vino el Señor Jesús? ¿Vino 2 veces? ¿Vino 3 veces? No, una sola vez hizo la obra por cada uno de nosotros. Eso en primer lugar, la obra del Señor Jesús es única e irrepetible. En segundo lugar, la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue un sacrificio definitivo hecho por los pecados. Dice allí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ese pecado que te separa de Dios. Recuerden que el pecado ha cortado la comunicación entre Dios y el hombre. No podemos comunicarnos, no hay relación, y vino el Señor Jesús a restablecer esa comunicación, a restablecer esa comunión. 1 Corintios 15:3. ¿Quién me ayuda? A ver, otro, una mujer, Alma, 1 Corintios 15:3, Alma, Gálatas 1:4, Delphi, Gálatas 1:4, y 1 Juan 2, del 1 al 2, Tintin, otra chica, a ver, Amelie, listo, ahí. 1 Juan 2, del 1 al 2. ¿Lo tienen ahí? 1 Corintios 15:3. ¿Alma lo tiene? ¿Sí? Fuerte. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibir, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Como lo leemos allí. La obra de Jesús fue el sacrificio definitivo hecho por tu pecado y por mi pecado. ¿Quién tiene Gálatas 1:4? Ahí, fuerte, ahí va. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, más conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesucristo dio su vida por nuestro pecado, ¿sí? Bien, ¿y quién tiene 1 Juan 2, del 1 al 2? Amelie. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien, otra vez el sacrificio, Él es el sacrificio por el perdón de nuestro pecado, no solo por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. Podemos ver que el Señor Jesús vino a este mundo a hacer una obra única e irrepetible para restablecer la relación que estaba rota, que estaba perdida, que nos separaba de Dios. Como podemos ver ahí al costado, el pecado te separa de Dios. Si alguien sabe qué es pecado, siempre lo repetimos, pero seguramente lo saben. A ver, ¿alguien que tire un ejemplo de algún pecado que te separe de Dios? A ver, ¿sí? El pecado es la maldad que tiene en el corazón del hombre. Sí, Emma. Por mentiras, Dichi. El pecado es a todo lo que a Dios no le agrada. Ahí englobamos todo, ¿no? Si mentiste, si robaste, si pensaste mal, si tuviste envidia, de lo que sea, eso te separa de Dios. Y Jesús vino a este mundo a restablecer esa relación, ¿sí? Eso que te separa de Dios, Jesús vino a este mundo a hacer esa obra para restablecer esa comunión que tú lo habías perdido. En tercer lugar, la obra de Jesús en la cruz del Calvario fue la de un justo muriendo por los injustos. Si seguimos en el 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. A ver, levante la mano acá, ¿quién es justo? Bien, nadie es justo, ni vos ni yo, la Biblia lo dice, vamos a ver. Romanos 3, 10 al 12. Ahora sí vamos a una nena adolescente. ¿Dónde está? Acá está. ¿No querés leer? ¿Animate a leer? Bueno, Abril. Ahí leerme eso.
Si lo tenés ahí, léelo de ahí, en voz alta. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, dice. Entonces yo pregunté, ¿hay algún justo acá? Perfecto, no levantaron la mano porque todos tenemos algo que tenemos en nuestro corazón, pecado quizás, y nos separa de Dios. ¿Sí? No hay justo, la Biblia lo dice, no hay justo ni aún uno. Y Jesucristo vino a este mundo para hacer la obra una sola vez, para morir por tu pecado y por mi pecado, pero Él siendo justo, muriendo por vos, siendo injusto, muriendo por mí, siendo injusto. ¿Él lo merecía? No lo merecía, pero el Padre, por amor a vos y por amor a mí, entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, siendo justo Él, cayendo toda la ira sobre Él, que cuando tenía que haber caído sobre vos y sobre mí. ¿Sí? Ese pecado que tenés en tu corazón te separa de Dios y te hace injusto delante de Él. Pero Dios, en su amor, mandó a restablecer esa relación a través de esa obra allí en la cruz del Calvario. En cuarto lugar, y para ir terminando, la obra de Jesús tuvo como objetivo llevarnos a Dios. Habíamos empezado el 18 diciendo así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y el objetivo principal es llevarnos a Dios. Te pregunto en esta tarde, ¿te gustaría ir con Dios? ¿Te gustaría estar en la presencia de Dios? ¿Sí o no? Obvio, ¿a quién no le gustaría estar en la presencia de Dios? ¿Quién no le gustaría en un futuro, cuando el Señor pase lista y diga, Rodri, presente? Y Rodri diga, sí, aquí estoy. Jorge, presente, sí, aquí estoy. Y si nombra a alguno de nosotros y no está, y nosotros nos conocemos, el objetivo de la obra de allí en la cruz del Calvario era padecer por única vez, una sola vez, por tu pecado y por mi pecado. Tú siendo injusto, el justo murió por los injustos, pero el objetivo principal es llevarnos a Dios. Bien, ¿recuerdan esta imagen? En una de las historias bíblicas, si no me acuerdo quién le tocó esta parte, pero en los tiempos del Antiguo Testamento los judíos sabían trasladar el santuario, el templo, cada vez que ellos peregrinaban y instalaban allí el templo y se acercaban las personas, ¿sí?, a entregar su ofrenda, a tratar de venir y pedir perdón de todo el año que habían cometido pecado y trataban de allí restablecer su relación con Dios, ¿sí? Pero ellos llegaban hasta cierto lugar nomás. No entraban al lugar santísimo porque allí estaban los sacerdotes, pero aún allí en el lugar de los sacerdotes, los mismos sacerdotes no podían entrar, tenía que entrar el sumo sacerdote a la íntima presencia con Dios. ¿Sí? El sumo sacerdote en el tiempo antiguo era el único que podía entrar a la íntima presencia con Dios. Pero eso se rompió, ya no se hace más. Vino el Señor Jesús a romper eso y decir, no, vos ahora podés entrar a la íntima presencia con Dios con simplemente una oración, diciendo, Señor, perdona mi pecado, creo en esa obra que hiciste en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros, fue única, lo creo, fue por mi pecado, lo hiciste tú siendo justo, por mí siendo injusto, yo lo merecía. Ahora en esta tarde podés hacerlo, entrar a la íntima presencia de Dios y pedirle perdón por tu pecado, ¿sí? Así como lo hicimos los profes, hemos pedido perdón por nuestro pecado y hoy estamos con Él y Él está en nosotros y podemos caminar en esta vida de una diferente manera que lo hace como cualquier persona común, lo hace de diferente, ¿no? Él vino para llevarnos a Dios. ¿Qué imagen ven ahí? Una ovejita, ¿está limpita o está sucia? Está sucia, ¿no? Muchas veces somos nosotros como la oveja que vamos, caminamos, parecemos así como
Viste que las ovejitas son medias torpes, vos la tirás a un pozo, la sacás del pozo y se vuelve a tirar al pozo, se vive manchando. Bueno, así estamos nosotros. Vivimos manchándonos con mentiras, con pensar mal de los demás, con pecado, con todo aquello que no agrada a Dios, y estamos así. Pero la palabra de Dios dice que la obra del Señor Jesús, el objetivo principal es llevarnos a Dios. ¿Qué vas a hacer en esta tarde? Ahí podemos ver, en resumen, la obra del Señor Jesús fue una sola vez y para siempre, por los pecados, por tu pecado y por mi pecado, el justo por los injustos, y el objetivo principal es llevarte a vos, llevarme a mí, a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ir con Dios? ¿Quieres entrar a la íntima presencia de Dios? Lo puedes hacer mediante una oración, y si no sabes, puedes acercarte a un profe y decirle: profe, yo quiero pedir perdón por mi pecado, enséñame, ayúdame, no lo puedo hacer. Y si lo sabes hacer y lo hiciste, avísanos a cada uno de nosotros, porque dice la Biblia que por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. ¿Por qué no nos vamos a alegrar nosotros, no? Te vamos a abrazar y te vamos a decir qué pasos tiene que dar o cómo sigue esto. Puse esa imagen a propósito pensando en 3 cruces. ¿Vieron que cuando el Señor Jesús murió allí en la cruz del Calvario, había 2 personajes al lado? ¿Quién eran? 2 personas había al lado. ¿Cómo? Ladrones. Y si yo te hago una pregunta: ¿quién es la persona más injusta en el mundo? A mí se me vendría en primer lugar esa persona que estaba allí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ahí, en ese lugar, no crucificaban a los buenos, no crucificaban a aquel que, aquel mató a media, no, aquel robó a media, aquel no. Allí iban aquellos que estaban ya dictaminados directo a la muerte por un pecado, por alguna maldad que han hecho en su vida. Y tenían uno a la izquierda y uno a la derecha. Uno se burlaba, que no, y el otro le pidió perdón inmediatamente porque había creído en el Señor Jesús. La persona más injusta, quizás era un violador, quizás era un asesino, lo que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Él pidió perdón y Dios, en su misericordia, en su amor, le perdonó su pecado. ¿Y qué le dijo? A ver, ¿alguien se acuerda? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se fue a la presencia de Dios con tan solo una oración. ¿Se bautizó? No llegó ni a bautizarse. ¿Sirvió? ¿Hizo algún ministerio? ¿Sirvió como ahora Toby está acá? ¿Tuvo la oportunidad? No, ¿sí? El justo por los injustos. Y Él te ofrece en esta tarde también, ¿sí? Que entres a la íntima presencia de Dios para poder Él llevarte a Él, para poder, a través de la obra del Señor Jesús, perdonar tu pecado. Si alguien quiere hablar de esta cosa, si alguien quiere decir: Señor, profe, ¿puedo orar? ¿Puedo hacer la oración? No sé cómo se hace. Puede acercarse a algún profe o a mí y le vamos a explicar. Pero si entiendes, allí en tu intimidad puedes orar a Dios, ¿sí? Puedes pedirle perdón por tu pecado. Vamos a cerrar esta parte y le cedamos el lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esa obra, Señor, que maravillosa, extraordinaria, Señor, donde has dividido el mundo en 2 partes, Señor, en un antes y un después. Gracias, Señor, por venir a este mundo, a sufrir, Señor, como cualquier persona, Señor, porque siendo 100% Dios, también eras hombre, Señor, 100%, y padeciste como cualquiera de nosotros, Señor, porque eres experimentado también en quebranto. Así como nosotros padecemos día a día, tú también lo has experimentado. Gracias, Señor, por esa carta que escribió Pedro, para que nosotros podamos meditar, Señor, y no tan solo meditar, sino tomar una decisión con respecto a nuestra salvación. Gracias, Señor, por padecer allí en la cruz. Ayúdanos, Señor, a pedirte perdón por nuestro pecado. Y, Señor, que cada chico pueda entender que tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Salvador de cada uno de nosotros. Y queremos ir con Dios porque sabemos que si nosotros somos tus hijos, si aceptamos la salvación,
tú nos vas a llevar con Dios cuando nos toque ir a la presencia de Él. Te damos las muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.